Saludos, soy Jane Ojeda, estudiante de la carrera de Psicología del séptimo trimestre y en la asignatura Historia Económica y Política de Venezuela abordaré lo concerniente de la estructura económica rentista en Venezuela. Esta asignatura llevada a cabo por la profesora Maciel del Carmen Tobar. Para mí es un gusto y espero que les guste. Pues bien, antes de hablar un poco sobre el proceso que nació en el siglo XX, es importante mencionar sobre la economía rentista y qué es la economía rentista. Esta es donde dicha forma del beneficio es predominante con respecto a otra basada en el desarrollo de las ganancias de productividad. Es decir, como un Estado va generando distintos recursos y a su vez ganancias para que poco a poco vaya mejorando la economía del Estado o de ese país. Entonces, en el siglo XX se relaciona estrechamente esta economía rentista y cómo va transformándose el Estado gracias a la historia del petróleo. La actividad económica del país radicaba anteriormente en lo que era la agricultura, principalmente en las exportaciones del café, el cacao, como lo habíamos hablado en las unidades anteriores. Y estas exportaciones petroleras transformó a Venezuela de ser un país rural a un país urbanizado. Y es que en 1922 se inicia el proceso de transformación económica del país, como lo he dicho anteriormente, ya que este factor dinámico fue el petróleo, es decir, este gran descubrimiento con el reventón del Pozo Barroso. Ese fue el primer, descubrimiento. Asimismo, el país se ubicó entonces como el segundo productor mundial de petróleo y el primer exportador. De la misma forma, es importante hacer referencia a los antecedentes de la actividad petrolera en el país. Mientras leía, me daba cuenta de muchas cosas que a veces cuestan un poco entender. Y entre esas están las distintas concesiones que se llevaron a cabo y regalías del petróleo a otras naciones y a otras empresas, incluso a personas, ¿no?, particulares. Entonces, por eso quisiera hacer referencias a ellas, porque el 24 de agosto de 1865 fue otorgada la primera concesión al ciudadano norteamericano Camilo Ferrán. Luego a Manuel Antonio Pulido, porque en su hacienda se descubrió petróleo, y también fue dada una concesión a él. En ese mismo año también se llevó a cabo otra concesión a dos norteamericanos como Hamilton y Phillips. De la misma manera, la producción del petróleo a lo largo de esta falda natural de Guanaco en el estado de Sucre se comenzó en 1980 por parte de esta empresa como es Nueva York y Bermúdez Company. Luego, en diciembre de 1902 a febrero de 1903, las armadas de Inglaterra y Alemania e Italia bloquearon las costas de Venezuela. Entonces hubo un disgusto también en torno al petróleo. Sabemos que siempre se han generado distintas situaciones como esta en torno a este recurso tan importante. Y luego tenemos que, derrocado Castro por el general Juan Vicente Gómez, este comenzó el reparto de concesiones petroleras, considerándose esa actitud como un verdadero regalo a las personas cercanas a él. Es decir, si nos damos cuenta, ha habido derroche de este recurso que en cierto modo ha permitido en algunos momentos que la economía pueda estabilizarse y que en otros momentos esté por el suelo, y que esta ley del embudo, o sea, mucho recurso para pocas personas, es decir, como las familias de los presidentes, de distintos empresarios, y para la sociedad en general, para los otros muy poco beneficio en base a este recurso. Entonces vemos cómo ha habido bastante derroche del petróleo en el país, ¿no? Y cómo han sido estas actividades bastante positivas para algunos, porque muchos se han hecho ricos, pero otros siguen siendo pobres. Asimismo, en cuanto a los primeros pasos del petróleo en Venezuela, son distintos los eventos. Sin embargo,
Tenemos que el 24 de noviembre de 1913 la Venezuela Oil Concession empezó la exploración de sus parcelas hundiendo la barrera perforada cerca de Cabimas. Entonces vemos anteriormente en Sucre, ¿verdad? Con este asfalto del Guanaco y ahora en Cabimas. Asimismo, en 1919 hasta 1920, podemos decir un año, la rivalidad entre los intereses petroleros británicos y norteamericanos se agudizó. Entonces, fue para Venezuela un momento bastante difícil porque obviamente esto afectó la economía del país. Y tenemos que en 1922 fue un punto de arranque de la exportación del petróleo venezolano a gran escala, ¿no? A expensas del sacrificio del sector agrícola, es decir, los campos quedaron vacíos, muchos campos quedaron vacíos porque la mano de obra se dirigió a las industrias petroleras y entonces hubo bastante ventajas otorgadas por las compañías extranjeras, pero hubo también de la misma manera provecho de esto, ¿no? De mala administración y de que obviamente la élite hiciera de las suyas, ¿no? Con una mala administración y obviamente corrupción. Ahora la fiebre del oro negro y la lluvia de concesiones. A mí me llamó mucho la atención, debo confesarlo, porque cuando hablaba de la lluvia de concesiones es que en realidad en la historia ha sido numerosa las concesiones. Creo que ha sido una barbaridad cómo se ha derrochado tanto dinero en torno al petróleo, cómo han podido quizás beneficiarse y cómo se han hecho ricos muchos empresarios y personas en particulares sin importar la riqueza que le pertenece a todo un país. Entonces, en el lapso comprendido entre el Primero y Segunda Guerra Mundial, conllevó a la industria petrolera a dar un salto bastante significativo en torno a estos procedimientos, nuevos procedimientos tecnológicos, con el fin de propiciar una mejor producción de los nuevos derivados del petróleo. Y entonces en 1920 esta fiebre del petróleo se desata en Venezuela, propiciando el otorgamiento de muchas otras concesiones a otras mineras y personas en particular, pero específicamente a mineras en particular. De 1920, con la fiebre del petróleo, damos un gran salto a 1998, que fue cuando llega Chávez a la presidencia con distintas promesas y con un deseo inmenso de poder cambiar todo lo que anteriormente se había hecho mal. Y es cuando baja el tiempo de trabajo semanal a 44, de 44 a 36 horas, reorganiza el mercado de trabajo por medio de una eficiencia adaptativa mayor que la que México tenía, para lograr o aprovechar la bonanza del petróleo y lograr un crecimiento del producto de 2 dígitos, por lo menos en 2004, 2005 y 2006. Entonces vemos cómo él empezó a hacer distintas modificaciones a nivel laboral y cómo tenía un gran propósito, ¿no? Hacer un país diferente, donde no existiera tanta corrupción, pero vemos que con el tiempo esto fue realmente un desastre total. Y el proceso de formación proletaria lleva a Chávez a fijar un salario mínimo aproximadamente de $2.600 mensual, otorgando una beca de $150 mensuales a muchos informales, porque la prioridad era abatir la exclusión del mercado laboral. ¿Ves? Tenemos muchas buenas intenciones, pero de regalía no se vive. Y es entonces cuando empezó a notarse la cantidad de bonos, recursos que se le fue dando a todo un país, dejando de lado entonces también esa mano de obra y el trabajo que dignifica y que finalmente también construye un país. Y ya para finalizar, haciendo mención un poco a la lámina anterior con la llegada de Chávez, es importante resaltar que produjo cambios cualitativos, más no cuantitativos. Por el contrario, ha habido una economía que desde su llegada ha ido en deterioro y en picada, y es lo que vemos hoy en día en Venezuela. Una economía bastante desfavorable y que obviamente ha obligado a muchos de los venezolanos a salir del país, así como también lo tuve que hacer yo y lo ha hecho muchos jóvenes
de nuestra patria en busca de un mejor futuro. Debido a las distintas regalías que en su historia han existido y que con la llegada de Chávez también y todavía sigue existiendo, sobre todo con la regalía que tenía Chávez con los distintos empresarios de PDVSA, la alta cúpula de militares, los banqueros, partidarios, ministros que son parte o fueron parte de su gobierno y que todavía sigue existiendo esta gran corrupción. Entonces, ya para finalizar, quise tomar un texto dentro de todo lo leído que para mí llamó bastante la atención y quisiera compartir. Y es que no hay mejor política social que darle trabajo a la gente, pero no meramente ocupación, sino el trabajo productivo que se asocia tanto al desarrollo tecnológico y organizativo como a la remuneración de la productividad laboral. De esta forma, la economía rentista en Venezuela, Chávez nos convencería que es un heredero de las mejores tradiciones socialistas del universo, porque siempre lo ha dicho, pero no un gesticulador del rentismo venezolano. Es decir, la economía les ha quedado muy grande y han tirado a la borda un país súper rico, con grandes potencialidades, pero debido a la corrupción y a la mala administración es lo que hoy pues encontramos en Venezuela. Un país cada día deteriorado y que pareciera no tener quizás un futuro alentador, sino pues distintas personas que han tenido la valentía de poder salir, de poder denunciar, de poder seguir buscando una manera de subsistir en un país con pocas alternativas, donde muy pocas personas son los beneficiados y los más ricos. Así que muchísimas gracias. Para mí fue un gusto hablar de este tema, conocer un poco más de la historia en cuanto a esta Venezuela, a esta economía rentista en Venezuela y que pues también nos invita mucho a reflexionar en base a ella. Muchas gracias.